Paula apretó los dientes mientras sentía el frío del metal de la persiana metálica cerrándose contra el suelo de cemento, y el sonido fue como un disparo que marcó el final de su última oportunidad. Tenía los dedos manchados de grasa y el cansancio acumulado de 3 noches sin dormir, pero lo que más le pesaba era el silencio de su hija, que la miraba desde una esquina, con los ojos llenos de una comprensión que ninguna niña de 7 años debería tener. En ese momento, con la carta de desalojo asomando por debajo de la puerta y el último billete de baja denominación arrugado en su bolsillo, tomó la decisión de no volver a quejarse, de no volver a explicar nada a nadie y de no dejar que una sola palabra saliera de su boca hasta que el mundo que las rodeaba dejara de romperse en pedazos. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. El mercado despertó como siempre, con el olor a fruta madura mezclado con el humo de los escapes y el griterío de los estibadores que bajaban cajas de madera desde los camiones. Paula se colocó en su esquina de siempre, un espacio de apenas 2 metros cuadrados entre un puesto de flores y una venta de repuestos usados. No llevaba un cartel llamativo, ni gritaba las ofertas del día como los demás. Simplemente extendió una tela limpia sobre el suelo y colocó los termos de café y las bolsas de pan que había preparado de madrugada. Su hija estaba sentada en un cajón de madera a su lado, concentrada en un cuaderno de dibujos, ajena al ruido ensordecedor de la terminal de transportes. Ese primer día de silencio fue el más difícil porque todos sus conocidos se acercaron a preguntar qué le pasaba. El hombre que vendía periódicos le preguntó si estaba enferma, y la señora de las flores le ofreció un remedio para la garganta, pensando que había perdido la voz. Paula solo asintió, cobró el dinero de los cafés y entregó el cambio con una precisión que antes no tenía. Al no hablar, su energía dejó de dispersarse en quejas sobre el clima, el precio del azúcar o la falta de clientes. Empezó a observar. Notó que la mayoría de los vendedores gastaban lo que ganaban en la primera hora en comida rápida vendida a sobreprecio o en sorteos de lotería que nunca premiaban. Al llegar la noche, se sentaron en el suelo del cuarto pequeño que alquilaban por días. El hambre era una presencia constante, pero Paula ya había empezado a aplicar una lógica diferente. En lugar de comprar la cena en la calle, sacó una pequeña bolsa de granos que había comprado al por mayor, aprovechando un descuento que vio mientras guardaba silencio y observaba el movimiento de los camiones de carga. Cocinó en silencio. Cada gramo de alimento fue calculado. No hubo televisión encendida ni luces innecesarias. El silencio le permitía escuchar el ritmo de sus propios gastos y entender que cada moneda que salía de su mano era un soldado que enviaba a una guerra perdida si no sabía a dónde iba. Durante la segunda semana, el hambre de hablar se volvió insoportable. Quería gritar que estaba cansada, que le dolían las piernas de estar 10 horas de pie y que odiaba el olor a aceite quemado que se le pegaba a la piel, pero se mantuvo firme. Al no hablar, descubrió que la gente se sentía incómoda y, para llenar el vacío, terminaban comprando más o marchándose rápido. Su puesto se volvió el lugar más eficiente del mercado. Ella no perdía tiempo en saludos largos ni en chismes de pasillo. Su mente, antes ocupada en pensar qué decir a continuación, ahora era una calculadora humana. Empezó a estudiar los flujos de la gente. Se dio cuenta de que los trabajadores de los talleres mecánicos salían con las manos sucias y necesitaban algo rápido y nutritivo, no solo café con pan. Utilizó los ahorros de los primeros 7 días, esos que antes se filtraban en gastos hormiga como dulces para la niña o refrescos embotellados para comprar insumos básicos. Aprendió que la verdadera riqueza no era ganar mucho, sino necesitar muy poco. Redujo sus pertenencias a lo mínimo indispensable. Se deshizo de ropa que no usaba, de trastos viejos que ocupaban espacio y de la idea de que necesitaba aparentar algo frente a los otros inquilinos de la pensión. Su hija la observaba con curiosidad. Una tarde, la niña le preguntó por qué ya no le contaba historias antes de dormir. Paula le tomó las manos y con gestos le mostró el tarro de cristal donde las monedas empezaban a subir de nivel como una marea lenta, pero imparable. No necesitaba palabras para explicarle que el silencio era el muro que estaban construyendo para protegerse del viento. La niña entendió y empezó a cuidar sus lápices de colores como si fueran tesoros,
aprendiendo el valor de la conservación por encima del consumo. El conflicto real llegó cuando el dueño del puesto de repuestos intentó subirle el cobro por el espacio. El hombre llegó gritando, diciendo que el lugar ahora valía el doble porque había más gente circulando. En otro tiempo, Paula habría llorado o suplicado. Esta vez, se quedó mirándolo fijamente, en total silencio. El hombre se puso nervioso. Empezó a tartamudear excusas, a bajar el tono de voz y finalmente aceptó el pago de siempre. El silencio de Paula funcionaba como un espejo donde los demás veían sus propias debilidades. Ella no cedió ni un centímetro de su dignidad. A los 20 días, el cuerpo de Paula empezó a cambiar. La falta de distracciones y la dieta estricta basada en alimentos básicos comprados en grandes cantidades le dieron una claridad mental que nunca había experimentado. No se sentía débil, se sentía ligera. Empezó a ver la ciudad no como un monstruo que la devoraba, sino como un sistema de tuberías por donde corría el dinero. Ella solo tenía que poner su recipiente en el lugar correcto y evitar que tuviera fugas. Cada noche, después de que su hija se dormía, Paula se sentaba a la luz de una vela pequeña para organizar las cuentas en un trozo de papel de estraza. Escribía los números con cuidado. 10 unidades de ganancia, 4 para reinversión, 3 para el fondo de libertad y 3 para la supervivencia básica. No había espacio para el error. Si un día llovía y las ventas bajaban, el ajuste no se hacía en la inversión, sino en su propia comida. El compromiso era absoluto. La disciplina no era una opción, era la única forma de no morir ahogada en la miseria. Un miércoles por la tarde, vio a una mujer joven que recién llegaba al mercado con un niño en brazos. La mujer estaba desesperada, tratando de vender unas mantas tejidas a mano mientras lloraba y contaba su historia a todo el que pasaba. Nadie le compraba. La gente huía de la desesperación porque la desesperación huele a fracaso. Paula la miró y sintió el impulso de hablar, de decirle que guardara sus lágrimas para el trabajo, que cerrara la boca y observara el flujo del dinero. Pero se contuvo. Su promesa de 60 días era un contrato con su propio destino. En lugar de hablar, le compró una manta usando una pequeña parte de su fondo de emergencia y se la entregó a su hija. Fue un acto de intercambio, no de caridad. El Valle de la Muerte se hizo presente en la 4ª semana. El cansancio crónico se instaló en sus huesos. Una noche, la fiebre la atacó con fuerza. Sentía que el pecho le ardía y que cada respiración era un esfuerzo sobrehumano. Estuvo tentada a romper el silencio para pedir ayuda, para gritar que no podía más. Se miró en el pequeño espejo roto del baño compartido y no reconoció a la mujer que la miraba. Tenía los pómulos marcados y los ojos hundidos, pero había una chispa de acero en su mirada que antes no existía. Se tragó el dolor, se envolvió en la manta que le había comprado a la mujer y se obligó a dormir. Al día siguiente, estaba de pie en su puesto antes de que saliera el sol. La gente del mercado empezó a llamarla la muda. Algunos decían que había hecho un pacto, otros decían que había perdido el juicio tras el desalojo. A ella no le importaba. El silencio le había dado el superpoder de la invisibilidad selectiva. Podía escuchar las conversaciones de los proveedores, enterarse de quién vendía más barato y de quién estaba a punto de quebrar y necesitaba liquidar su mercancía. Así fue como consiguió su primer gran lote de harina a precio de costo. Sin decir una palabra, negoció anotando el precio que estaba dispuesta a pagar en un papel. El proveedor, acostumbrado a los regateos ruidosos y agotadores, aceptó de inmediato solo por la extrañeza de la situación. Esa noche, en lugar de descansar, Paula se puso a trabajar en algo nuevo. El silencio le había permitido identificar una necesidad que nadie estaba cubriendo de manera eficiente en la zona de carga. Los estibadores necesitaban algo que pudieran comer con una mano sin dejar de trabajar. Empezó a transformar la harina en pequeños bollos rellenos de energía pura, usando ingredientes económicos pero potentes. No eran productos de lujo, eran herramientas de trabajo para hombres que movían toneladas. El primer día que sacó los nuevos productos, se agotaron en 2 horas. No tuvo que promocionarlos. El aroma y la practicidad hicieron el trabajo por ella. Mientras recogía las monedas, sintió una satisfacción fría y calculada. Ya no estaba solo sobreviviendo.
estaba empezando a diseñar un sistema. El dinero ya no era algo que desaparecía en sus manos como el agua, sino algo que se quedaba y se multiplicaba. Su hija, viendo el éxito del nuevo producto, empezó a ayudarla a empacar los bollos en trozos de papel reciclado, formando un equipo silencioso pero imparable. Sin embargo, el éxito inicial trajo nuevos problemas. Otros vendedores empezaron a mirarla con envidia. El equilibrio del mercado es frágil y cualquiera que destaque por encima de la media se convierte en un blanco. Un grupo de hombres que controlaba el cobro de seguridad informal se acercó a su puesto una mañana nublada. Paula los vio venir. Eran 3, con caras curtidas por la mala vida y las manos metidas en los bolsillos de sus chaquetas raídas. El líder se paró frente a ella, escupió al suelo y le exigió una cuota semanal por permitirle vender sus nuevos productos. Paula no se movió. No hubo miedo en su rostro, solo una calma profunda que los desconcertó. El hombre repitió la exigencia, esta vez con palabras más gruesas y una amenaza directa contra su mercancía. La hija de Paula se encogió detrás del cajón de madera. En ese instante, Paula recordó todo lo que había aprendido en esos 30 días de silencio. Recordó que el poder no reside en quien grita más fuerte, sino en quien tiene el control de sus recursos y de su mente. Sin decir nada, sacó su cuaderno de cuentas y les mostró una cifra anotada en letras grandes. No era el dinero que ellos pedían, sino el cálculo exacto de cuánto dinero perderían los dueños de los locales vecinos si ella decidía mudarse a la otra esquina y llevarse consigo el flujo de clientes que ahora atraía. Los hombres no entendieron el gráfico al principio, pero captaron la seguridad absoluta de la mujer. Paula señaló a un oficial de policía que tomaba café a unos metros de distancia, alguien con quien ella nunca había hablado, pero que la respetaba por su disciplina diaria. No hubo necesidad de denunciar, no hubo necesidad de pelear. Los hombres intercambiaron miradas, murmuraron algo sobre que no valía la pena perder el tiempo con una loca que no hablaba, y se alejaron. Paula volvió a su tarea de inmediato, pero por dentro, el fuego de la determinación ardía más fuerte que nunca. Estaba a mitad de camino y el ciclo empezaba a mostrar sus primeras grietas. El día 31 amaneció con una lluvia fina que calaba hasta los huesos y convertía el suelo del mercado en un lodazal resbaladizo. Paula sintió el peso de la humedad en sus pulmones, pero no se permitió ni un suspiro de autocompasión. El silencio se había convertido en su piel, una armadura que la protegía del ruido externo y de sus propios miedos. Se dio cuenta de que la mayoría de la gente gasta su energía tratando de convencer a los demás de su valor, mientras que ella estaba usando esa misma energía para construirlo desde la base. En su mochila llevaba los insumos comprados con la ganancia exacta del día anterior, ni un centavo más, ni un centavo menos. Había aprendido que el desperdicio es el lenguaje de los que no tienen futuro. A mitad de la mañana, un camión de gran tamaño se averió justo frente a su puesto, bloqueando el paso de los compradores habituales. Los otros vendedores empezaron a maldecir, a gritarle al conductor y a perder el tiempo en discusiones estériles con los agentes de tránsito. Paula, en cambio, se quedó quieta. Observó el caos y vio una oportunidad. Los mecánicos que llegaron a reparar el motor estaban hambrientos y no podían abandonar su puesto. Ella preparó una bandeja con sus bollos y termos de café y, sorteando los charcos, se acercó directamente al corazón del problema. Sin decir una palabra, les ofreció el alimento. Los hombres, agradecidos por la eficiencia y la falta de interrupciones, pagaron el doble de lo que ella cobraba habitualmente, solo por la comodidad de no tener que moverse. Esa tarde, mientras contaba las monedas bajo el techo de zinc que goteaba, Paula comprendió una de las leyes fundamentales que había estado aplicando sin saberlo. El valor de un producto no reside en el objeto mismo, sino en la solución que ofrece en el momento crítico. Empezó a buscar esos momentos críticos en todo el mercado. No se limitó a esperar a que los clientes llegaran a ella. Empezó a predecir dónde estarían las necesidades antes de que surgieran. Si llegaba un cargamento de pescado, ella estaba allí con limones y sal que había comprado al por mayor semanas atrás. Si el sol pegaba con fuerza sobre los estibadores, ella aparecía con agua fresca que había congelado en su pequeña nevera alquilada.
Su ahorro no era una cifra estática en un frasco. Era una fuerza viva que se movía. Cada noche, dedicaba 2 horas a reparar la ropa de su hija y la suya propia para no tener que comprar nada nuevo. El minimalismo extremo se convirtió en su religión. Se dio cuenta de que la libertad no consistía en tener muchas opciones, sino en no ser esclava de ninguna necesidad innecesaria. Su hija, sentada a su lado, aprendió a leer los números en el papel de estraza antes que las letras en los libros de la escuela. La niña entendía que cada suma era un paso fuera del pozo y cada resta era una caída. El día 40, el frío se intensificó. La pensión donde vivían subió el precio de la habitación sin previo aviso, aprovechando la alta demanda de trabajadores temporales por la temporada de cosecha. El dueño, un hombre gordo y de ojos pequeños que siempre estaba fumando, le dijo que si no pagaba el nuevo monto esa misma noche, sus cosas estarían en la calle antes del amanecer. Paula lo miró a los ojos. No hubo súplica, ni explicación sobre su situación, ni mención a su hija. Simplemente asintió. Subió al cuarto, metió sus escasas pertenencias en 2 bolsas y bajó las escaleras. No iba a entregar su capital de inversión para alimentar la codicia de un hombre que no aportaba nada a su vida. Pasaron esa noche en un rincón de la bodega de granos, gracias a un favor silencioso que le debía uno de los estibadores a los que ella había ayudado semanas atrás. Dormir sobre sacos de yute no era cómodo, pero era gratis. Paula utilizó el dinero que habría gastado en la pensión para comprar una pequeña cocina de queroseno de segunda mano. Ahora podía producir más rápido y a menor costo. El Valle de la Muerte se estaba transformando en un campo de entrenamiento. El dolor físico de dormir en el suelo se convirtió en un recordatorio constante de por qué estaba haciendo lo que hacía. La transformación física de Paula era evidente. Sus manos estaban callosas y fuertes. Su rostro había perdido la suavidad de la indecisión y sus movimientos eran económicos, como los de un depredador que no gasta oxígeno en vano. Empezó a notar que el dinero tiene un lenguaje propio que solo se escucha cuando uno guarda silencio. Es un lenguaje de flujos, de intereses, de tiempos y de paciencia. Aprendió a esperar el momento justo para comprar, cuando la desesperación del vendedor era máxima, y el momento justo para vender, cuando la necesidad del comprador era urgente. Un día, mientras organizaba su mercancía, vio al dueño de la pensión caminando por el mercado. El hombre se veía cansado, con la ropa sucia y gritando a un empleado que le había robado. Paula lo observó desde la distancia. Meses atrás, ella habría sentido miedo o resentimiento. Ahora, solo sentía una extraña forma de libertad. El hombre estaba atrapado en su propio ruido, en su propia ira y en su incapacidad para controlar sus impulsos. Ella, en cambio, aunque dormía sobre sacos de granos, era dueña de cada segundo de su tiempo y de cada centavo de su capital. El día 50 fue el punto de quiebre emocional. Su hija se enfermó de una gripe fuerte debido a la humedad de la bodega. La niña temblaba bajo las mantas y llamaba a su madre en sueños. Paula sintió que el mundo se le venía abajo. La tentación de romper el silencio, de correr a un hospital y gritar por ayuda, de gastar todo su fondo de libertad en medicinas caras y comodidades inmediatas, fue casi insoportable. Se sentó junto a la niña, le puso paños de agua fría en la frente y luchó contra el impulso de rendirse. Sabía que si cedía ahora, el ciclo se cerraría sobre ellas para siempre. Utilizó sus conocimientos sobre hierbas y remedios naturales que había observado en los puestos de las ancianas del mercado. Preparó infusiones con la cocina de queroseno y mantuvo a la niña hidratada. No durmió durante 3 noches. En la oscuridad de la bodega, rodeada por el olor a tierra y humedad, Paula lloró en silencio por primera vez en 7 semanas. Lloró sin emitir un solo sonido, dejando que las lágrimas limpiaran la angustia de su pecho. No eran lágrimas de debilidad, sino de purga. Cuando el sol salió al 4.º día y la fiebre de la niña cedió, Paula supo que ya nada en este mundo podría detenerla. Había pasado la prueba de fuego. El rumor sobre la muda se extendió más allá del mercado. Un hombre de negocios local, dueño de una cadena de pequeñas panaderías, se acercó a ver de qué se trataba tanto misterio. Observó a Paula trabajar durante 1 hora
Vio la precisión con la que manejaba el dinero, la limpieza de su puesto a pesar de la precariedad y la lealtad de sus clientes, que hacían fila sin que ella tuviera que decir una sola palabra. El hombre le ofreció un empleo como supervisora de una de sus tiendas, con un sueldo fijo y beneficios. Paula escuchó la propuesta. Era la salida fácil. Era la seguridad que cualquier persona en su situación habría aceptado sin dudar. Un sueldo fijo significaba una cama caliente, comida segura y el fin del silencio. El hombre sacó un contrato y un bolígrafo. Paula miró el papel y luego miró sus propias manos. Miró a su hija, que ya estaba recuperada, y la ayudaba a limpiar los termos. Luego, con una calma que asustó al empresario, Paula tomó el bolígrafo y escribió en el reverso del contrato: «No busco un sueldo, busco capital». El hombre se quedó desconcertado. No entendía que Paula ya no pensaba como una empleada, ni siquiera como una vendedora ambulante. Ella había entendido que el empleo es una forma de alquilar tu tiempo a cambio de la supervivencia, mientras que ella estaba invirtiendo su vida para comprar su libertad. Rechazó la oferta sin decir una palabra y volvió a llenar sus termos de café. El empresario se marchó ofendido, pero Paula sabía que acababa de ganar una batalla interna crucial. Había vencido al miedo a la incertidumbre. Faltaban solo 10 días para cumplir su promesa. El capital acumulado en el frasco ya no cabía. Había tenido que buscar un lugar más seguro para esconder sus ahorros, dividiéndolos en pequeñas partes para no perderlo todo en caso de un robo o un imprevisto. Empezó a reinvertir en herramientas de mayor calidad. Compró harina de mejor grado, encontró un proveedor directo de café que le permitía saltarse a los intermediarios y diseñó un sistema de empaque más ecológico y barato usando hojas de plátano que conseguía gratis al final del día en el sector de frutas. Su mente trabajaba a una velocidad asombrosa. Calculaba tasas de retorno, tiempos de rotación de inventario y márgenes de ganancia mientras caminaba de regreso a la bodega. El silencio le había dado una ventaja competitiva desleal: la capacidad de pensar sin distracciones. Mientras los demás se quejaban del gobierno, del fútbol o de los chismes del barrio, ella estaba diseñando su estructura financiera. Ya no veía las monedas como dinero para gastar, sino como semillas que debían ser plantadas. El día 55 se produjo un incendio en una sección del mercado. El pánico se apoderó de todos. La gente corría gritando, tratando de salvar sus pertenencias, chocando unos con otros en un caos sin sentido. Paula, manteniendo la calma que había cultivado durante casi 2 meses, tomó a su hija de la mano y agarró solo lo esencial: su capital y sus herramientas de trabajo. No se detuvo a mirar las llamas ni a lamentar las pérdidas materiales de los demás. Se movió con una dirección clara hacia la salida de emergencia que había identificado semanas atrás por si algo así ocurría. Desde la acera de enfrente, observó cómo el fuego consumía varios puestos. Vio a personas perderlo todo porque habían invertido sus ahorros en mercancía innecesaria o en lujos momentáneos que el fuego devoraba en segundos. Ella, en cambio, tenía su capital a salvo y su conocimiento intacto. El incendio, lejos de ser una tragedia para ella, fue la señal final. El mercado viejo estaba muriendo y ella estaba lista para algo más grande. En los últimos días del reto, Paula empezó a buscar un local pequeño, no en el centro del caos, sino en una zona estratégica donde los trabajadores de las fábricas pasaban cada mañana. Necesitaba un lugar que fuera suyo, donde no tuviera que pagar cuotas de seguridad ni depender del humor de un casero. Tenía el dinero exacto para los primeros 6 meses de alquiler y para equipar un pequeño centro de producción. No era un sueño, era un plan ejecutado con precisión militar. La protagonista es una mujer de unos 40 años de piel ligeramente morena, de cabello oscuro. Su hija es de piel morena y cabello oscuro. La última noche del silencio, Paula se sentó con su hija en un pequeño parque. La ciudad brillaba a lo lejos con sus luces de neón y su ruido constante. La niña apoyó la cabeza en el hombro de su madre y le preguntó si mañana por fin volverían a hablar. Paula le acarició el cabello y sintió una paz que nunca antes había conocido. No era la paz de quien tiene mucho, sino la paz de quien ya no tiene miedo a no tener nada. Había roto el ciclo de la pobreza no con dinero, sino con disciplina y silencio. Mañana sería el día 60. Mañana Paula volvería a hablar, pero las palabras que saldrían de su boca ya no serían las de la mujer que fue desalojada y humillada.
Serían las palabras de una mujer que había entendido que el tiempo es el activo más valioso, que la necesidad es la mejor maestra y que el silencio es el lugar donde nacen las verdaderas revoluciones. Miró el reloj de la torre de la iglesia y esperó a que las manecillas marcaran la medianoche para dar el último paso de su transformación. El segundero del reloj de la torre se movió con una lentitud casi cruel mientras Paula contaba los últimos latidos de su promesa. Cuando la campana dio el primer toque de la medianoche, el aire entró en sus pulmones de una forma distinta. No gritó, ni lloró de alegría, ni se puso a hablar sola por la emoción. Simplemente cerró los ojos y dejó que el silencio se retirara de su garganta, como una marea que baja después de una tormenta de 60 días. Su hija se había quedado dormida, abrazada a la mochila donde guardaban el capital, y Paula sintió que el ciclo no solo se había roto para ella, sino también para la sangre que vendría después. Al amanecer del día 61, Paula regresó al lugar donde todo había colapsado 2 meses atrás. Se paró frente a la persiana metálica que una vez se cerró con estruendo sobre su vida. El local seguía vacío, con un cartel de alquiler descolorido por el sol y la lluvia. En otro tiempo, ver ese lugar le habría provocado náuseas o un deseo de venganza, pero ahora lo veía como una simple estructura de concreto. No necesitaba volver al pasado para sentirse ganadora. Llamó al número del cartel y cuando el dueño contestó, Paula habló por primera vez. Su voz sonaba profunda, tranquila y sin el rastro de desesperación que solía acompañarla. No regateó como una víctima, negoció como una propietaria. El hombre al otro lado del teléfono intentó usar las mismas tácticas de intimidación de siempre, pero se detuvo al notar que la mujer no cedía. Paula ya no compraba tiempo, compraba activos. Firmó el contrato de ese nuevo local pequeño en la zona de las fábricas con la misma precisión con la que anotaba sus gastos en el papel de estraza. Pagó el depósito con el dinero que había salvado del incendio y de la codicia de los caseros, y esa misma tarde empezó a limpiar el lugar. No contrató a nadie. Ella y su hija se encargaron de raspar las paredes y pintar el suelo. Cada movimiento era eficiente. Cada gota de pintura era aprovechada. La apertura de su pequeño puesto fijo no fue un evento con globos ni música. Fue una transición silenciosa. Los clientes del mercado, que se habían acostumbrado a buscar a la muda, empezaron a caminar las 3 calles adicionales para llegar a su nuevo local. Se corrió la voz de que la mujer que no hablaba ahora tenía un sitio donde el café siempre estaba caliente y los bollos de energía eran frescos. Pero lo que realmente los atraía no era solo la comida, sino el aura de orden y calma que Paula proyectaba. Su negocio no era un caos de platos sucios y gritos. Era un sistema donde cada cosa tenía un lugar y cada centavo tenía un propósito. Paula aplicó lo que había aprendido en el Valle de la Muerte, la eficiencia radical. Redujo sus costos de vida al mínimo, incluso ahora que ganaba más. Siguió viviendo en un cuarto pequeño, pero esta vez era un cuarto limpio y digno, cerca de su negocio para no gastar en transporte. No compró muebles nuevos ni ropa de marca. En su lugar, utilizó el excedente para comprar una segunda cocina y contratar a una mujer que, como ella meses atrás, necesitaba una oportunidad, pero estaba dispuesta a trabajar bajo las reglas de la disciplina absoluta. El aprendizaje sobre el dinero se volvió orgánico. Paula no leía libros de finanzas, ella vivía la matemática de la libertad. Entendió que si lograba que su negocio funcionara sin que ella tuviera que estar presente cada minuto, entonces realmente poseía algo de valor. Empezó a delegar las tareas mecánicas y a dedicar su tiempo a la estrategia. Observaba los precios de los insumos con meses de antelación, comprando granos cuando la cosecha era abundante y los precios bajaban, almacenándolos con cuidado para las épocas de escasez. Su bodega personal era su seguro de vida. Un día, el dueño de la pensión que la había echado a la calle apareció por su local. El hombre no la reconoció al principio. Se veía más viejo, con la respiración pesada y los bolsillos vacíos. Pidió un café y una de las empanadas de harina integral que Paula había perfeccionado. Cuando llegó el momento de pagar, el hombre empezó a buscar monedas en sus bolsillos con torpeza, contando cada centavo con nerviosismo. Paula lo observó desde la caja. Podría haberle cobrado de más o haberle recordado la noche en que la dejó en la calle con una niña enferma.
En cambio, le entregó el cambio exacto y le dio un trozo de pan adicional que estaba a punto de perder su frescura ideal. Ese acto no fue caridad, fue una demostración de poder. Paula ya no estaba en el mismo nivel de juego que ese hombre. Él seguía atrapado en la mentalidad de la escasez, tratando de extraer lo máximo de los demás para cubrir sus propias carencias. Ella operaba desde la mentalidad de la abundancia construida a través del sacrificio. El hombre se marchó sin decir gracias, pero Paula sintió que en ese momento, la última cadena que la ataba a su pasado se había roto por completo. El silencio de 60 días le había enseñado a perdonar, no por bondad, sino por economía emocional. El rencor es un gasto innecesario de energía. Con el paso de los meses, el pequeño local se convirtió en el punto de referencia de la zona. Paula no buscó expandirse de forma agresiva ni pidió préstamos bancarios que la encadenaran a intereses asfixiantes. Creció con su propio capital, paso a paso, como una planta que hunde sus raíces profundamente antes de intentar tocar el cielo. Su hija asistía a una escuela cercana y por las tardes ayudaba a organizar las cuentas. La niña ya no dibujaba solo paisajes, dibujaba gráficos de barras y tablas de ahorro. La educación financiera que Paula le estaba dando era el verdadero legado, mucho más importante que el dinero en el frasco. El clímax de su transformación llegó un año después del reto. Una gran corporación de alimentos decidió construir un centro logístico en la zona y empezaron a comprar los terrenos y locales cercanos. Muchos de sus vecinos vendieron de inmediato, emocionados por ver una cantidad de dinero junta que nunca antes habían tenido. Se compraron autos, televisores gigantes y ropa nueva. Paula, en cambio, esperó. Sabía que el valor de su ubicación aumentaría a medida que la construcción avanzara. No se dejó seducir por las ofertas iniciales. Cuando finalmente decidió negociar, no lo hizo desde la necesidad, sino desde la posición de quien tiene sus gastos cubiertos para los próximos 10 años. El representante de la corporación intentó presionarla, diciendo que si no vendía ahora, el progreso la rodearía y su local quedaría aislado. Paula se sentó frente a él, recordó los 60 días de silencio y dejó que el hombre hablara y hablara hasta que se quedó sin argumentos. El silencio volvió a ser su mejor arma. Al final, el hombre, incómodo por la falta de reacción de Paula, puso sobre la mesa una cifra que era 3 veces superior a la oferta original. Con ese capital, Paula no se retiró a descansar. Había aprendido que el descanso eterno es aburrido y peligroso para la mente. Lo que hizo fue diversificar. Compró 3 locales más pequeños en diferentes puntos estratégicos de la ciudad y los puso a funcionar bajo el mismo sistema de eficiencia que había creado. Ya no era una vendedora, era una operadora de sistemas. Su vida seguía siendo sencilla. Seguía cocinando sus propios alimentos, seguía arreglando su ropa y seguía valorando cada hora de su tiempo. La resolución de su historia no fue una mansión ni una vida de lujos extravagantes. Fue una tarde de domingo, sentada en un pequeño jardín que ahora era de su propiedad, viendo a su hija leer un libro bajo la sombra de un árbol. No había deudas, no había miedo al casero, no había angustia por el precio del pan. Había, sobre todo, una paz sólida como una roca. Había logrado lo que la mayoría de la gente nunca consigue: ser dueña absoluta de su existencia. Paula miró sus manos, que aún conservaban las cicatrices de las semanas en el mercado y el frío de la bodega de granos. Esas marcas eran sus medallas de guerra. Se dio cuenta de que el ciclo de la pobreza no se rompe con un golpe de suerte, sino con una serie de decisiones dolorosas y constantes. El dinero no era el fin. Era el medio para que nadie nunca más pudiera decirle qué hacer con su vida o con la de su hija. El silencio no había sido una ausencia de sonido, sino una presencia de conciencia. La historia de Paula se volvió una leyenda urbana en el mercado. A veces, la gente señala el local donde ella empezó y cuenta la historia de la muda que se hizo rica sin decir una palabra. Pero la mayoría no entiende el punto real. Creen que fue magia o un pacto extraño. No ven las noches de fiebre en la bodega, no ven el cálculo exacto de cada gramo de harina, ni ven la voluntad de acero necesaria para decir no a la comodidad inmediata en favor de la libertad futura. Al final, Paula entendió que la verdadera riqueza es la capacidad de elegir.
Eligió no ser una víctima de su entorno. Eligió no ser esclava de sus deseos impulsivos. Eligió construir un muro de capital que el viento del destino ya no pudiera derribar. Mientras el sol se ocultaba tras los edificios de la ciudad, Paula sintió ese fuego interno, no como una llama que quema y se agota, sino como el calor constante de un motor bien aceitado que nunca deja de avanzar. La lección que quedó grabada en el aire de ese jardín y en la mente de quien quiera escuchar es que el mundo no te da lo que pides con palabras, sino lo que construyes con tus acciones cuando nadie te está mirando. La libertad financiera no es un número en una cuenta bancaria, es la ausencia de miedo. Y ese miedo solo se vence cuando eres capaz de guardar silencio el tiempo suficiente para escuchar la verdad sobre quién eres y de qué eres capaz cuando dejas de poner excusas. Paula cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no pensó en el dinero ni en el trabajo. Simplemente disfrutó del sonido del viento, sabiendo que, pasara lo que pasara, ella y su hija estarían bien. El ciclo se había roto para siempre.